Buenos días, iglesias. Gracias por estar viendo este video con esta reflexión sobre Lucas 22 del 1 al 13, titulado Indicaciones para la libertad. Dominados. Nadie quiere ser dominado por nadie, me imagino, pero la realidad es que la sociedad está dominada por su control insaciable de hacer el mal. Nosotros los cristianos también tenemos una lucha interna entre el pecado y el espíritu. Pero, ¿por qué tenemos esta lucha? En el pasaje de hoy vemos un contraste entre aquellos que se dejan dominar por el pecado y la maldad y aquellos que son guiados hacia la libertad. Veamos qué nos enseña el pasaje de Lucas 22 sobre el dominio del mal y la libertad de esta dominación. Lo primero que vemos en la primera parte de este pasaje es que Satanás es un oportunista y no nos tenemos que dejar dominar. Satanás es un oportunista siempre y quiere dominarnos. Si vemos en el versículo 3, vemos que Satanás entró en Judas, uno de los 12. Y en el versículo 6 dice que buscaba la oportunidad para entregarlo sin que la gente lo advirtiera. Obviamente estamos hablando de que Judas, ya dominados por Satanás, estaba buscando la oportunidad para entregar a su maestro Jesús. Ahora, el Evangelio de Lucas retrata esta característica de Satanás cuando termina de tentar a Jesús y no logra su objetivo. Dice que se apartó de él por algún tiempo. Esto lo vemos en Lucas 4:13. En el versículo 3 de este capítulo de Lucas 22, vemos a Satanás encontrando la oportunidad, ¿no? Uno de los 12 discípulos de Jesús abierto a recibir su engaño. Ahora, ¿qué significa que Satanás entró en Judas? ¿Y qué podemos ver de su modus operandi en las personas? Satanás no crea el pecado. El pecado está en nosotros, pero lo que sí, él busca controlarnos para ejecutar toda esa maldad interna que nosotros tenemos. El pecado interno es producto de la caída misma del ser humano en el pecado. La maldad yace dentro de nuestro interior. Y al abrirle la puerta a Satanás, dejamos que él tome el control de nuestra vida y ejecute toda esa maldad interna de nuestros corazones. Ahora, tanto Judas como los líderes religiosos fueron cegados por su pecado interno y el dominio de Satanás para no ver al Salvador, que era Jesucristo, estaba enfrente de ellos. Los líderes religiosos estaban totalmente celosos por la fama y popularidad de Jesús, cuestiones que ellos en su interior yacía como una de esas cuestiones que no podían librarse, era la maldad, y lo que hacía era que anhelen más eso, la popularidad, que ver al Mesías mismo. Entonces la fama y la popularidad son cuestiones que también a veces hoy afectan a nuestro ser y generan dolor, heridas y divisiones, perdiéndonos de los grandes beneficios de unirnos bajo el amor de Cristo. A su vez, Judas fue tentado con su debilidad y tendencia carnal interna, con su ídolo que era el dinero. Y terminó vendiendo al que podría salvarle la vida, ¿no? Dándole vida eterna, lo terminó vendiendo por simples 30 monedas de plata. Además, Judas puede haber sido influenciado por Satanás, pero también fue víctima del dominio de las riquezas, que actúa contra el dominio de Dios. Si nosotros vemos en Lucas 16:13, dice que nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Si bien Satanás empuja y miente, al fin y al cabo es nuestro interior donde este ser maligno busca la oportunidad en nuestras tendencias pecaminosas e ídolos para gobernarnos y dominarnos. Entonces, ¿cuál es la salida de que Satanás nos gobierne y nos haga seres humanos que no pueden controlar la maldad en nuestros corazones? En segundo lugar, lo que vemos en la segunda parte de este pasaje es que debemos someternos a la palabra de Cristo, que provee del sacrificio por nuestra maldad. Jesús fue el que le dio las indicaciones a Pedro y a Juan para que preparen la semana, las fiestas de las Pascuas, la cena de las Pascuas específicamente.
Si vemos el verso 8 al 12, dice así: Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan, prepárennos las Pascuas para que comamos. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa a donde entre. Díganle al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento ya dispuesto. Preparen allí. En este pasaje vemos que Jesús provee de indicaciones, pero también de los elementos necesarios para cumplir con la celebración de las Pascuas, donde se festejaba la liberación de la esclavitud del pueblo judío ante la opresión de Egipto por la mano de Dios. O sea, Dios termina salvando a este pueblo esclavo y lo termina liberando. ¿Pero qué quiere decir con esto? Al igual que en Egipto, nosotros estamos vulnerables y esclavizados por las fuerzas de la maldad y oscuridad. Sin embargo, es la mano poderosa de Dios quien viene a salvarnos. Si bien podemos estar tentados, creyendo que nosotros hacemos algo, es todo por gracia. Es todo por gracia y providencia divina que nosotros podamos ser libres. Dios ve nuestra miserable condición esclavizada por la maldad y nuestro destino en la condena eterna por nuestra maldad. Dios manda a su Hijo unigénito para traer salvación por medio del juicio sobre Él mismo como el Cordero Pascual. El Hijo de Dios, puro y sin mancha, santo, muere a raíz del castigo por el pecado de su pueblo. Los esclavos, por medio del despertar del Espíritu Santo, aceptan este sacrificio divino y obtienen santidad por medio del sacrificio. Jesús mismo estaba indicándole a los discípulos cómo preparar la Pascua, pero los discípulos no sabían que el cordero que se iba a sacrificar esta vez no iba a ser simplemente un animal, sino iba a ser el Hijo de Dios. Por lo tanto, si bien Satanás querrá aprovechar toda la oportunidad para activar la maldad en nuestro corazón, para cegarnos de ver a Cristo, es el Espíritu Santo, al fin, el que abre nuestros ojos para ver a Cristo nuevamente y volver al dominio de la gracia divina y llenarnos del amor de Dios. Así como Jesús les instruyó a los discípulos paso a paso, hoy el Señor nos instruye a nosotros por medio de su palabra, paso a paso, cómo debemos vivir en obediencia por medio de la gracia otorgada por Cristo. Básicamente, tenemos que ver a Cristo, porque Cristo es el que provee nuestra salvación del dominio del mal. No hay otra forma, no hay otros métodos ni ritos. Si vemos emerger el mal de nuestro corazón y mente, si vemos a Satanás queriendo dominarnos para sacar todo lo impuro en nuestro interior, veamos a Cristo y oremos constantemente para que su sangre nos limpie de nuestra maldad interior. Roguemos que sea Cristo quien gobierne nuestras vidas, porque Cristo es el que provee nuestra salvación del dominio del mal. Gracias por escuchar nuevamente. Espero que sea Cristo en esta semana quien podamos nosotros residir y buscarlo en oración constante para ser libres del dominio del mal. Que Dios los bendiga mucho.